Este video trata de la salud emocional en un sobreviviente de una EBC. Sin duda, un tema importante y que no sabemos cómo manejar. Existen profesionales de la salud que se enfocan en esta área. Mi invitado de hoy es neuropsicólogo clínico. Estudió en la UNAM. Es miembro de la ANSIC. Es profesor en la licenciatura en psicología en la UNITEC. Se especializa en el diagnóstico e intervención neuropsicológica a sobrevivientes de infarto cerebral y otras lesiones cerebrales, así como a sus cuidadores y familiares. ¿Qué tal? Si es la primera vez que ven este canal, bienvenido, bienvenida. Me presento, soy Carmen, creadora de este canal. Soy mujer de edad media, mexicana. Hoy tengo una blusa azul celeste, sin mangas. Tengo el cabello muy corto, uso lentes y soy sobreviviente de una EBC isquémica. Por aquí les dejo el link al video donde cuento la historia de mi EBC. Y como ya vieron en la introducción, hoy tengo un invitado de lujo. Siempre digo lo mismo y es verdad, todos mis invitados son personas fantásticas y mi invitado de hoy no es la excepción. Él me acompañó en un proceso terapéutico que tuve y también en un Facebook Live que si no han visto, por aquí les dejo en la descripción del video el link a ese Facebook Live para que lo vean y si ya lo vieron, vuélvanlo a ver. Démosle la bienvenida a un amigo muy querido, Eric. Hola, Eric. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes. Un gusto saludarte, un gusto estar por acá con el canal, con toda tu audiencia. Gracias. ¿Podrías describirte, por favor? Claro, con mucho gusto. Yo soy hombre, tengo 28 años. El día de hoy traigo puesta una camisa rayada, rayas blancas y negras. También uso anteojos. Mi cabello es ni corto ni largo. Gracias, muchas gracias. Eric, si te parece comenzamos y la primera pregunta que tengo es muy intensa porque se refiere a cómo manejar el miedo que tenemos los sobrevivientes a tener otro EBC. Lo que se puede hacer y está en relativo control de quien lo ha padecido es su estado de salud. Bien se sabe que ciertos factores de salud pueden aumentar la probabilidad de presentar un segundo o tercer episodio vinculado a una enfermedad vascular cerebral. ¿Cuáles son estos factores? Específicamente se sabe de manera muy puntual la alimentación, la actividad física, Sí. el control de ciertas situaciones como puede ser la presión arterial, como lo puede ser los niveles de glucosa. Entonces, todo este estado de salud físico Ujú. influye o puede ser determinante para la presencia de un infarto cerebral, sea un primero, un segundo o un tercero. Entonces, teniendo control de estos factores, también el tabaquismo, también el consumo de alcohol, nos puede apoyar en disminuir la probabilidad de esto. Lamentablemente en todo esto de salud es probabilidades, no es una situación de causa-efecto de que si yo como saludable ya no me va a suceder. Lamentablemente no es así de lineal. Pero bueno, disminuimos probabilidades. Por lo tanto, si yo tengo un estilo de vida saludable, en la medida de lo posible hago ejercicio, como saludablemente y variadamente, controlo mis niveles de colesterol, de glucosa, mi presión arterial, pues disminuyo la probabilidad de esto. Entonces,
es lo que se puede recomendar. No, nada nos va a librar al 100% de ello, pero sí podemos reducir un gran porcentaje la ocurrencia o no de un nuevo episodio o la presencia de una nueva enfermedad vascular cerebral. Claro, tienes razón. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo sobrellevar el hecho de que hay cosas que ya no se pueden hacer? A veces es solo temporal, pero a veces ya es permanente lo que ya no vamos a poder hacer. Claro, y eso también es un hecho, que apuntes esto. Hay casos en que quizás sea temporal, hay casos en que quizá llegó para quedarse, pero también es muy cierto que se pueden hacer otras cosas. Si bien se dejaron de hacer algunas cosas, se pueden hacer otras, o esas que ya no puedo hacer tal cual como las hacía antes, por decir algo, desde tomar un vaso y beber agua con una sola mano, pero bueno, lo puedo hacer de otras maneras. Eso es algo crucial y que se puede lograr a partir de la rehabilitación, en este caso, rehabilitación física, ocupacional, del lenguaje, cognitiva, de la que lleguemos a hablar, buscar o intentar hacer lo mismo, pero de otra manera. Ok, regularmente con esto de la EBC quizá a veces no se puede mover una extremidad. Regularmente es muy frecuente la derecha, la gran mayoría de las personas son diestras, ya no pueden escribir, pero tenemos otra mano, Sí. afortunadamente. Ajá. Entonces, podemos reentrenar la escritura con la otra mano. ¿Va a costar trabajo? Sí, y muchísimo. Pero el mismo trabajo que quizá también costó aprender a escribir con la derecha. Todo es aprendizaje. Entonces, ok, ya no puedo hacerlo como lo aprendí, lamentablemente puede ser un hecho, pero puedo reentrenarme, puedo buscar esas otras maneras de hacer eso mismo. En este caso, puedo empezar a utilizar la mano izquierda, que es empezar de cero, sí, pero tenemos esa opción. Ok, igual, supongamos, ya no puedo escribir con lápiz y papel o pluma y papel, pero tenemos tecnología, puedo teclear con un dedito en un teléfono, puedo teclear en una computadora, ok, igual ya no puedo esto, tengo gestos. O sea, el punto es buscar esas otras formas. Sé que mi respuesta es un poco general, porque estoy seguro que quien nos esté viendo esté pensando en algo muy particular de esa persona. Ok, ya no puedo nadar. Ok, ya no puedo caminar solo. Ok, ya no puedo muchas otras tantas cosas. Ya no me puedo bañar solo. Eso es muy frecuente también, pero bueno, existen algunos aparatos, por ejemplo, en esto del bañarse, poner una barra, Ujú, poner un banquito, poner un tapete antiderrapante. ujú, Entonces, aquí entra otra situación, cuesta, lamentablemente, ujú. todos estos aditamentos cuestan, pero bueno, se pueden ir haciendo ciertos esfuerzos, buscar ciertos apoyos con la familia, con conocidos, en la medida de lo posible, pues irnos haciendo de estas artefactos, estas herramientas que nos puedan ir apoyando eso. Pero a manera de conclusión es ir buscando conseguir hacer lo mismo por otras vías y con otros medios. Siempre doy este ejemplo y nunca me cansaré de decirlo. Supongamos que nuestro cerebro puede ser como una calculadora y Ujú, supongamos que se me averió la tecla del número 2. ¿Eso ujú. significa que ya no puedo poner el 2 en la calculadora? No, yo puedo poner 1 más 1 y me sale el 2. Y de ahí sigo ocupando esto. Entonces es lo mismo. Quizá ya no puedo por este camino, pero puedo por este otro, pero puedo por este otro, por arriba, por abajo, por donde se pueda, pero intentar esas otras maneras, esos otros caminos, esos otros medios, para al fin y al cabo obtener el mismo resultado. Ah, qué buen ejemplo. Y en el caso de las personas que son totalmente dependientes, que dicen, ah, sí, pero eso dices tú porque tú puedes caminar. Ajá, Claro, lo ¿qué pasa? entiendo. Ajá. Bueno, en esos casos de total dependencia se puede intentar, eh, siempre se puede hacer un algo, siempre, en verdad. Y a partir de ese algo y darnos cuenta, vamos como desbloqueando otras cosas. Voy a poner un ejemplo muy trivial y muy general. Ujú, Supongamos, yo ya no puedo lavar los trastes, ok, pero puedo ayudar a acomodarlos.
Entonces, ok, soy totalmente dependiente, pero quizá el poner las cucharas acá, poner cuchillos acá, poner tenedores acá, sí puedo hacerlo. Y quizá de ahí poco a poco irlo complejizando. Quizá ahora puedo ayudar a secarlos, quizá ahora puedo ayudar a enjuagarlos. Entonces, esto, pues también, como lo decíamos anteriormente, es a partir del entrenamiento, de la práctica, por supuesto también del apoyo del cuidador que pueda estar ahí, o los cuidadores, o amigos, o la red de apoyo, ¿no? El ir poco a poco dando actividades muy sencillas, poco a poco irlas complejizando hasta el grado que se pueda, hasta el límite que llegue a ver, pero justamente es a partir de intentarlo, a partir de lo que sí puedo hacer y poco a poco irlo complejizando un poquitín más y va a llegar el día que lo pueda hacer y le sumo otro nivel y luego quizá pueda llegarlo a hacer. ¿Cómo saberlo? Intentarlo. Entonces, es lo que puedo comentar en cuanto a esto de la total dependencia y empezar con lo que sí pueda, aunque sea mínimo, y ese Ujú. mínimo poco a poco se va a ir estirando, estirando, hasta que pueda cada vez ampliar este espectro de lo que sí puedo hacer. Ah, ok. Entonces, pues definitivamente buscar lo que sí se puede hacer. Exacto, Ajá. exacto, Carmen. Y eso es, siempre, siempre se puede hacer algo, en verdad, en verdad. Hay casos lamentablemente muy severos, eso también Ajá. es un hecho, de personas Ajá. que quizá incluso ya no puedan caminar, ya no puedan hacer nada por sí mismos, pero por ejemplo pueden pestañear, ya Ujú. desde ahí están respondiendo, pueden mover un dedito, desde ahí nos podemos agarrar. ¿Qué tanto se puede avanzar? Realmente no hay una respuesta dada. Depende del Ujú. daño, depende de la edad, de la condición previa, etcétera. Pero intentar siempre se puede. Y solo intentando nos podemos dar cuenta de lo que Ujú. podemos llegar a hacer y poco a poco ir retando y subiendo este nivel. Eric, otra situación muy frecuente es, se da la separación con tu pareja y te quedas solo. Entonces, ¿qué herramientas se pueden utilizar para hacer frente a esa situación de soledad? Lo entiendo, Carmen. Creo que lo que puedo recomendar como punto principal es, en la medida de lo posible, tener un apoyo terapéutico. Hago referencia a un proceso de psicoterapia Ujú. que nos permita pues ir afrontando esto, aprender a vivir con esta pérdida Ujú. eh, y proponer cosas que van a venir, no solo quedarnos en eso, ok, hubo esta pérdida de la pareja, pero pues vienen cosas, ¿no? No me voy a quedar aquí. Ujú. Entonces, el poder ver hacia futuro, poder establecer objetivos, metas y planes e intentar conseguirlos con el apoyo de alguien, en este caso un terapeuta, por supuesto es de gran ayuda. También, por supuesto, pues una red de apoyo de compañeros, de amigos, de personas que han pasado por lo mismo. Esto también es bastante benéfico en estas situaciones. Lo que quiero también apuntar, quizás suene un poco exceso de optimismo, Ujú. pero siempre hay camino. Y que alguien esté con nosotros apoyándonos a dirigir la mirada a ese otro camino que sigue y que sí, que Ujú. está, es de mucha ayuda. No solo quedarnos en este momento, sino pues viene más. ¿Y qué voy a hacer para ese más? ¿Qué estoy haciendo ya desde ahora? ¿Y cómo esto que ya estoy haciendo lo puedo ir sumando otras cosas para estos metas y objetivos? ¿No? Entonces, tanto este apoyo terapéutico como la red de apoyo familiar, amigos o personas que han vivido algo similar, por supuesto, puede estar abonando a ir saliendo de estas situaciones que pueden ser pues bastante complicadas. Claro, tienes razón. Y por supuesto que va a haber un duelo al principio, te vas a sentir triste, mal, pero sales adelante. Claro, claro, así como se salió adelante de todas las secuelas y complicaciones que había en un primer momento después del EBC, Ajá. se sale adelante, siempre se sale adelante. Y el identificar eso, aceptarlo, valorarlo y ver que ha habido herramientas y que puedo aplicar también en esta situación de pareja, nos puede ayudar a seguir empujando para adelante y continuar con el camino que viene. Claro, es cierto. Seguimos con los temas delicados. Por favor. Ajá. Este se refiere a los hijos. ¿Qué Sí. hacer en casos en que, por ejemplo,
pues tus hijos son pequeños y ya no los puedes cuidar. En esos casos, de nuevo la red de apoyo es lo que puede estar aquí ayudando bastante. Ujú, Eh, Regularmente, siempre hay excepciones, por supuesto, pero regularmente hay miembros de la familia que brindan ese apoyo. Entonces, el poder pedir el apoyo, entre todos organizarse a que en tal día, en tal hora te pido me apoyes en esto, o cuando puedes tú y nos organizamos. El punto es ese, buscar quién ujú. y organizarse. Aquí la organización es la clave. Y puede ser un poco tedioso así de sentarse a definir horarios y actividades, pero en verdad eso aumenta la probabilidad de que las cosas salgan bien. En cambio, si únicamente de decir, ay, cuando puedas échame la mano, Ujú. ah, pues eso quedará en el cuando se pueda. Pero si la otra persona está dispuesta a sentarse y mira, mis horarios son estos, yo puedo tales días con tales cosas, se organiza y de ahí para adelante. Entonces, es común que personas sobrevivientes de una EBC, por muchas razones, no quieran pedir cierto apoyo, Ujú. pero hay situaciones en que es necesario dicho apoyo. Y el poder comunicarlo y buscar organizarse para recibirlo es el paso necesario para que esto pueda ir fluyendo y pueda ir avanzando. Sí, tienes toda la razón, porque yo en muchas ocasiones tengo que pedir ayuda, Claro, entonces te da mucha pena porque dices, ay, voy a molestar, ay, a interrumpir lo que está haciendo y un montón de cosas que piensas. Y después yo me puse a pensar, bueno, en ocasiones sí me van a decir que no, pero también merezco esa ayuda, porque si a mí me la pidieran, yo con gusto lo haría. claro, Entonces claro. eso pienso. Y como tú bien dices, Carmen, va a haber ocasiones, no sabemos si muchas o pocas, pero las va a haber en que digan que no. Porque también esas otras personas, aunque sean nuestros familiares, amigos, también tienen ocupaciones. Uh -huh, Pero también es muy cierto que nos pueden decir que sí. ¿Cómo saberlo? Intentándolo. uh -huh. También, pues entender a la otra persona que hay ocupaciones, que hay actividades, responsabilidades y obligaciones, como todos. Pero si nos dice que sí, si nos dice que puede, ¿cómo saberlo? Insisto, preguntándolo, comunicándolo. Uh -huh. Entonces, ir superando estas pequeñas barreras, por supuesto también ahí entra el apoyo terapéutico que se puede ir teniendo para ir trabajando estos pensamientos, estas creencias, porque, por ejemplo, tú me decías, ¿qué tal si me dice que no? O qué tal si soy una molestia, me comentabas. Ajá. Pero, por ejemplo, ¿qué evidencia tengo que en efecto es así? Bueno, nadie podemos leer la mente de los otros. A veces nos adelantamos de que no, me va a decir que no, me va o tal cosa, pero ¿cómo sabemos? ¿Qué evidencia tengo de eso, no? Entonces, ok, lo pregunto, si me dice que no, lamentablemente, pues no puede en este momento, quizá me diga no, pero otro día sí, en otro horario sí, entonces ahí es donde entra la organización que comentabas. Ah, sí es cierto, sí es cierto. Entonces, abrir el abanico de las opciones, no cerrárnoslo nosotros mismos. No quiero decir que sea nuestra culpa, esto es que yo me lo cierro y yo soy el culpable, no. Solo ir viendo que la cosa es un poquito más amplia en ocasiones y que podemos ir buscando y aprovechando esas opciones. Les recuerdo que apoyen este canal, comenten, déjenme un me gusta, compartan este contenido y si no se han suscrito, es un buen momento para hacerlo. Recuerden que entre más se suscriban, yo me inspiro para seguir haciendo más contenido. Y bueno, pues ahora continuamos. Eric, mi siguiente pregunta es, y aquí muchos sobrevivientes van a decir si es cierto, es que lo que a veces nos pasa es que tenemos cambios de estado de ánimo muy frecuentes. ¿Eso es normal? Bueno, la palabra normal es una situación complicada, pero en el contexto de una enfermedad vascular cerebral, estos cambios de ánimo pueden ser una secuela.
¿De qué puede depender? Del lugar donde fue el infarto cerebral o la Ujú, enfermedad vascular ujú, cerebral. Es un hecho que ciertas zonas del cerebro se encargan de nuestra regulación de emociones. Entonces, si mi infarto cerebral fue en estas zonas, en estas estructuras cerebrales o en las conexiones de estas zonas con otras, puedes que estos cambios, en cuanto al emocional, sean tal cual una secuela de esto. Hay otros escenarios en que los cambios emocionales sean más por mi proceso de aceptación, por mi proceso de irme adaptando a esto. Entonces, ujú, en ambos escenarios sí es frecuente. No es para menos que yo teniendo una vida, un trabajo, un rol de familia y todo esto, y me pasa una situación así, por supuesto, voy a tener situaciones emocionales, de eso no ujú, hay duda. ujú. Entonces, el saber eso, que sí es frecuente, que no es nuestra culpa, de ahí podemos agarrarnos y entenderlo de cierta manera, ¿no? Ahora, podemos decir más que normal, es frecuente. Ah, ok. ¿Qué hacer al respecto? Ajá. Eh, Aquí también pues entra esa recomendación de poder tener un proceso psicoterapéutico que me apoye a ir pues ensamblando todo lo que me he ido pasando, Ujú, poder entenderlo y darle un cauce. Eh, por ejemplo, puede haber ciertos pensamientos, ciertos eventos que me hagan cambiar de humor, ¿no? Quizás yo ande muy bien, pero recuerdo algo y me dé un bajón, ujú, o sucedió algo en mi contexto, en mi familia, un algo y me dé un bajón. Pero ujú, bueno, a partir de este trabajo terapéutico, pues podemos ir aprendiendo estrategias que me permiten darle un valor o un significado distinto a estas cosas. Porque es un hecho pues, que yo no puedo cambiar mi realidad, pero ujú. sí puedo cambiar lo que yo pienso de ella. Cómo yo valoro mi realidad. Cómo cambiar esto es complicado de manera individual, pero con Ujú. el apoyo de alguien externo, un terapeuta, esto puede irse dando de una manera más fluida, de una manera más amena y de una manera ah, más compasiva con nosotros mismos. Justamente es eso, ir entendiendo lo que me ha sucedido e ir resignificando mi vida para que esta situación emocional pues también pueda irse trabajando. Y otra pregunta que tengo Dime. es, a los sobrevivientes de una IBC frecuentemente nos pasa que al, al regresar a nuestra vida cotidiana sufrimos o sentimos ansiedad por algo que hay que hacer y eso nos pasa mucho. ¿Qué podemos hacer al respecto? Ah, en la medida de lo posible ir haciéndolo poco a poco, Ujú, eh, siendo compasivos ante nuestros errores, considerando que tuve una EBC, que mi cerebro tuvo un daño, ujú, naturalmente voy a tener complicaciones. ujú, Pero si yo espero que me salga bien a la primera, sabiendo que puedo tener complicaciones, es como una propia trampa. Entonces, por ejemplo, yo sé que me cuesta mucho trabajo escribir y tengo que retomar actividades de escribir. Si yo espero que me salga bien a la primera, es complicado. Pero teniendo esta compasión, flexibilidad y sabiendo que practicando puedo mejorar, ujú. esto nos va a ayudar con esa ansiedad. E insisto, esto, pues con un proceso terapéutico también se puede ir trabajando, porque por decir algo, para ti algo puede generarte esa ansiedad, para otra persona también sobreviviente de una EBC, una cosa muy distinta puede generar ansiedad y por causas distintas. Entonces, sí, un acompañamiento terapéutico en esto puede apoyarnos bastante. Y hay técnicas generales para ir lidiando y enfrentando la ansiedad. Y podemos Ujú, nombrar ahorita unas, por ejemplo, la respiración. Y específicamente un tipo de respiración, respiración diafragmática. El aprender a respirar profundamente nos ujú, ayuda a disminuir la ansiedad. Todo esto tiene una base fisiológica, que ciertas hormonas, que de ahí actúa con tal cosa y todo eso. O sea, esta herramienta de respirar no es respirar por sí mismo, sino todo lo que hace nuestro cuerpo para disminuir la ansiedad.
Otro tipo de técnicas, por ejemplo, la relajación muscular progresiva. Entonces, cómo voy relajando mi cuerpo y poco a poco la ansiedad también va disminuyendo y puedo retomar la actividad en la que estaba. Entonces, Claro. en la medida de lo posible, ir practicando este tipo de estrategias y acompañado de un proceso terapéutico que me ayude a entender qué está pasando con esta ansiedad y esta situación, puede ayudarnos a eso. Y también el poner objetivos pequeños. Porque si yo quiero retomar a hacer una actividad muy grande, muy complicada, Ujú. va a ser muy difícil que a la primera me salga bien. Sí. En cambio, si lo voy haciendo por objetivos chiquitos, primero esto, luego le sumo esto otro chiquito, luego esto otro chiquito, ya tenemos 3 cosas chiquitas que si lo sumamos ya es algo grande. En cambio de llegar del principio, luego a lo grande. Ajá. No, vámonos poco a poquito. Entonces, esto, trabajar con objetivos pequeños en cuanto al retorno a las actividades, también va a apoyar muchísimo a ir disminuyendo o manejando esta ansiedad. Y recordar también, la ansiedad la tenemos todos. En ciertos momentos también es normal sentirla. Ya cuando la Sí. situación se hace prolongada y está muy presente en nuestra vida, ahí sí ya no es nada funcional esto de la ansiedad y ya es necesario irla trabajando, como ya lo hemos ido mencionando. Eric, ¿algún aviso o mensaje final que tengas para nosotros y cómo podemos contactarte? Claro, Carmen. Bueno, primeramente en cuanto a esto del contacto, que es como lo más breve. Bueno, yo no tengo redes, ya ni Ajá. personales tampoco. A veces ahí, bueno, tengo unos temas con redes, pero bueno, Ajá. pueden contactarme por correo, lo digo aquí sin problema. Lo deletreo es, mi correo es erisolzav@gmail.com. Igual, Ok. ahora, si quieres, lo podemos poner en la descripción. Sí. Entonces, ese es mi contacto. Y en relación a un mensaje final, algún comentario, sí me gustaría comentar lo siguiente, que siempre hay camino por delante después de una enfermedad vascular cerebral. Si bien la vida cambia de las personas quienes viven esto y quienes son sobrevivientes de esto, su vida ya no es la misma, eso es un hecho, Ujú. pero como decíamos, se pueden intentar las cosas de otras maneras. Eh, y se puede resignificar mi vida. Si bien antes, por decir algo, mi vida era lo laboral y todo iba en función a eso y ahora ya no lo puedo hacer, Ujú. por supuesto es complicado, pero la vida se le puede dar otro significado. Quizá ahora el significado de mi vida puede ir hacia lo familiar, quizá ahora el significado de mi vida puede ir hacia la comunidad, quizá ahora el significado de la vida puede ser hacia mí, porque me ha tocado trabajar con varias personas que era todo trabajo y familia y eso, pero no había nada para ellos. Ahora, ok, hay tiempo y oportunidades para pensar en ellos o en esas otras cosas que no se podía antes. Entonces, el que se sepa que sí puede haber una vida que valga la pena vivir después de Ujú. una EBC, claro que se puede. El punto es, tal cual, sentarse a trabajarlo. Solita no va a llegar. Se necesita justamente, en la medida de lo posible, esta reflexión personal, Ujú. esta reflexión con un profesional de la salud mental, un psicólogo, un psicoterapeuta que nos pueda apoyar en ello, e ir definiendo qué quiero de mi vida. De que Ujú. se puede, pero se necesita este trabajo. Claro, claro. Muchas gracias, Eric, por ayudarnos a explorar la salud emocional de un sobreviviente de una EBC, que es un tema que a veces se olvida un poco porque nos centramos tanto en el bienestar físico, pero tarde o temprano lo tenemos que enfrentar. Y a todos los que están viendo este video, les pido que me dejen en los comentarios, que me escriban cómo cuidan su salud emocional después de su EBC. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos. Hasta luego.